y no le hemos prestado la atención o lo hemos interpretado de una manera incorrecta. Se encuentra en 1 Corintios el capítulo 4. Y en esta noche noche y unos cuantos miércoles, vamos a hacer una pausa en Apocalipsis para poder hablar acerca de estos misterios que habla la Biblia, porque nos permitirá a nosotros poder entender un poquito más el Apocalipsis, entiendo yo. Así es que aquí dice la palabra del Señor: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tal vez cuando usted lee este texto, algo que usted y yo muchas veces hemos obviado es la palabra misterio. Misterio. Tal vez yo esté equivocado, pero cuando usted lee ese texto, ¿qué usted entiende que está el apóstol Pablo diciendo cuando dice que los hombres, ahora bien se requiere, así pues tengamos a los hombres como servidores de Cristo, el 1, y administradores de los misterios de Dios? ¿Qué usted ha entendido cuando lee ese texto? Si lo ha leído. ¿Quién ha entendido algo de ese texto? Cuando usted lee ese texto. ¿Qué tú entendiste, Melvin, cuando lee ese texto? Las cosas que estaban ocultas, que Dios se las reveló a ellos. Ok. Y cuando cuando uno lee eso, las cosas que están ocultas, ¿a qué entendemos cuando leemos ese texto? ¿Qué es lo que entendemos? Porque Pablo está diciendo: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de lo que son los misterios de Dios. Tengamos a los hombres como administradores de esos misterios. ¿Qué se entiende en ese versículo? Katy. Lul. Yo entiendo que buscar con profundidad las cosas de Dios. Okay. O sea, las cosas que Dios quiere que hagamos. Okay. Que seamos. Yo entiendo por misterios que han sido cosas que aún no han sido reveladas por Dios. Ok. Aquí, Aurea. Ese es un texto poco estudiado, Aurea. Cuando dice los misterios, cuando él habla de los administradores, hay cosas que no son reveladas. Muchas veces ustedes, los administradores de la palabra, que puedan descifrar algo que a veces uno no entiende, pero que sepan darlo bien, trazar bien la palabra, como hay muchas cosas que la Biblia dice que a veces uno no entiende. Entonces, que a nosotros lo que realmente ustedes como siervos de Dios, esos misterios, esas cosas que a veces nosotros dudamos o no entendemos, que ustedes sepan cómo realmente no salirse de lo que es la palabra de Dios. Entiendo algo así. Bueno, sí, porque dice: yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. O sea, decía Pablo que él había
usado bien. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Miren, hermanos, al estudiar ese texto tenemos que entender algo del contexto histórico y de lo que Pablo está escribiendo a esta carta. Ustedes saben que la iglesia de Corintios se dividió por el liderazgo. Estaba dividido. Algunos eran de Pedro, otros de Apolo, y otros de Pablo, y otros de Cristo. O sea, la iglesia hizo partidos en la iglesia. Y Pablo tiene que escribir acerca de eso. Él tiene que escribirle diciéndole, entonces, hablándole que los hombres que predican o que enseñan solamente son instrumentos que Dios utiliza, pero que realmente el que da el crecimiento, ¿quién es? Así es que ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino ¿quién es el que se lleva la gloria? Dios que da el crecimiento. Eso está en el capítulo 3. Usted lo puede leer. Ahora, cuando Pablo llega aquí, él quiere que cada persona tenga el conocimiento de qué es el trabajo que debe de estar realizando los que están al servicio del Señor en la predicación, en la enseñanza, y no tan solamente a nivel de predicar aquí, sino a nivel de enseñar el Evangelio en cualquier lugar. Él quiere que todos esos hombres entiendan y que la iglesia entienda que ellos deben de ser servidores al ministrar las cosas que son de Dios correctamente. Deben de administrarlo correctamente. Antes, uno siempre pensaba que eso de administrar en el sentido tal vez económico o algo así. Eso no tiene que ver nada con eso. Eso está hablando acerca de otro tipo de administración que tiene que ver con el servicio que cada uno, usted también es un administrador cuando lleva el Evangelio, y todos los que predican el Evangelio y comunican la verdad del Evangelio están administrando entonces los negocios de Dios. Así es que debe administrarlo correctamente. No es cualquier cosa. ¿Entendieron esa parte ahí? Amén. Ese negocio no es de usted, eso no es de esta iglesia. Estos negocios son los negocios de Dios. Así es que Dios exige que se administren o que sirvan en la administración, en el servicio correctamente. Así es que Pablo mismo va a decir, bueno, yo tengo poco de qué ser juzgado cuando Dios me vaya a juzgar, porque él entiende que ha administrado bien la palabra del Señor. Julio quiere decir algo aquí. Julio quiere decir algo primero. Cuando habla de administradores de los misterios, yo pienso que muchas veces la predicamos y la creemos, pero no la entendemos. Mira, eso es así. Y es fácil, como dice el mundo, predicar de la encarnación, de Cristo, de Dios en Cristo. Eso es muy fácil porque lo tenemos en la Biblia. Pero es un misterio grande, la encarnación de Cristo. Así es. Estoy de acuerdo con Julio. Usted, hermano, precisamente muchos de los evangélicos hablamos cosas que solamente lo hemos escuchado y lo seguimos repitiendo sin el conocimiento de lo que estamos diciendo. Y por eso el apóstol Pablo quiere que los hombres que tienen ese compromiso de dar los misterios, hermano, suena como algo como, no, ¿verdad? Los misterios están revelados
porque una cosita. Ok. 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 Eso es así. Todavía queda hablar, Melvin. Haciendo la conexión con con el capítulo anterior. Ustedes deben de considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Muy bien. Eso lo interpreta mejor. Ok. Pues hermanos, miren, una de las cosas que nosotros queremos iniciar es viendo lo que la misma Biblia habla como misterios. Y son cosas que estaban ocultas del entendimiento humano, de los creyentes mismos, y que Dios se los reveló al apóstol Pablo. Solamente al apóstol Pablo. ¿Sabía usted eso? Que el apóstol Pablo fue el hombre que Dios tomó y les reveló cosas que los demás no lo podían conocer. Vamos a leer algunos versículos para que me miraron como un poquito. Hoy vamos a hablar acerca de este primero. Vamos a hablar acerca de este primero. Y vamos a hablar y vamos a ver que los apóstoles, estamos hablando de Pedro, Jacobo, todos esos apóstoles tenían una predicación que nosotros vamos a notar que parecía que era otro evangelio. Usted lo va a ver. Parecía como que han habido dos evangelios. Uno que predicó Pedro y uno que predicó el apóstol Pablo. Y usted lo va a ver. Vamos a leer para que usted vaya viendo lo que Pablo mismo dice allí en Romanos capítulo 11:13. Y otro, por favor, búsqueme para irle avanzando. Gálatas 2, 7 y 8. Lea por favor alguien Romanos 11:13. Aquí, está leyendo aquí ya. Ah, bueno, ya está bien. Lea, que usted tiene el micrófono. Dice, Señor, a tu profeta No. han dado... No. ¿No es Romanos 11:3? 11:13. Ah, 13. Ok. Yo entendí 3, perdón. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ok. Aquí nosotros vemos entonces que Pablo se declara que él es apóstol ¿a quiénes? A los no judíos. No judíos. Yo sé que tal vez esto usted lo maneja claro. Que Pablo está diciendo que él es apóstol a los gentiles. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que él es apóstol a los gentiles. Un apóstol, para llevarlo al contexto nuestro, es como un embajador.
un representante del evangelio en cualquier sitio. Eso es. Entonces, cuando la Biblia dice que él era un apóstol de los gentiles, él se le encargó el misterio de predicarle el evangelio a los que no eran judíos. Ok. Muy bien. Un enviado a los gentiles. Enviado totalmente a los gentiles. Ahora, hermanos, usted va a ver algo que es lo que queremos en esta noche ir viendo. En Gálatas capítulo 2, versículo 7, miren lo que dice el apóstol Pablo para que usted vaya entendiendo un poquito más. Ok. Ahí vemos entonces ya que hay alguien enviado directamente a los judíos y otro, que es el apóstol Pablo, a los gentiles. ¿Se está entendiendo eso, no, verdad? Pedro y los demás apóstoles, ellos fueron enviados directamente hacia los judíos. Y Pablo a los gentiles. Ok, sigamos adelante. Eso allí entonces iba a comprender el apóstol o los demás apóstoles, algo que a ellos les dio mucha rega poder conectar. Y ustedes que lo entienden fácil. Pero Pedro y los demás apóstoles no podían entenderlo. Y usted lo entiende fácil, usted es gentil. Porque dicen, pero ¿cómo es que ahora viene el apóstol Pablo y se le está dando ahora una nueva revelación al apóstol Pablo? Que los gentiles también pertenecen. ¿Y cómo es eso? Eso nunca se habló, ni Jesús habló acerca de eso. ¿Usted sabía eso? Miren lo que Jesús dijo, un ejemplo. Miren algo que Jesús dijo. Usted se va a sorprender ahora mismo. Allí en Mateo capítulo 15, 24. Yo no sé si usted se acuerda, una mujer, sí, y ella fue donde Jesús, y ella le dijo a Jesús que tuviera misericordia de ella. ¿Se acuerdan de ese texto? Porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio y quería que Jesús la liberara. Oigan la palabra de Jesús. Él les respondiéndole, Mateo 15, 24. Respondiéndole, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los apóstoles estaban allí oyendo eso. Que Jesús fue enviado ¿a quiénes? Esta mujer cambió en esa palabra que ella dijo. Miren lo que ella dijo. Entonces ella vino y se postró ante él.
diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los perrillos? Y esa mujer, usted sabe lo que ella dijo. Señor, eso es verdad. Yo sé que yo no soy judía, yo no pertenezco a esa casta, yo no soy nada no tengo ningún tipo de privilegio de eso. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Hermanos, y no hay nadie que se humille ante Dios que se vaya con la mano vacía. Hermano, no hay nadie que se humille de que ante Dios, humillado, postrado ante Dios, que se vaya de que no, es que Él nos rechaza. Un corazón humillado. Okay, hermano, Dios no rechaza eso. Al corazón humillado. Lo decía el salmista de antes. Cuando el Señor oyó esas palabras de esa mujer, entonces dijo, mire, hágase como tú dices. Hágase lo que tú pides. Pero yo lo que le estoy diciendo es que los judíos, cuando oyeron a Jesús, él fue directamente y dijo, yo no he venido sino a la casa de Israel. A eso fue que yo vine. Yo fui enviado a eso. Así que hasta ese momento los gentiles están, ¿ustedes saben qué? Fuera del plan de salvación en la mente de los apóstoles que estaban ahí. Ellos no pueden entender después de eso ahora cuándo fue que el Señor comenzó a aceptar los gentiles como parte de lo que es su pueblo. Ellos no pueden entender eso. De tal manera que hay uno llamado Cornelio que ve en visión a Pedro que va a su casa. Hermanos, y eso fue una lucha de Pedro. Porque el Señor se le revela a Pedro y le dice, ve. Dice, Señor, ¿cómo va a ser? Porque cuando Pedro vio que venía bajando todo tipo de alimento. Y dice Pedro, Señor, yo no he comido nada inmundo. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro dice una palabra. ¿Qué sería bueno que leamos? Miren lo que Pedro dice. Vamos a leerlo allí en Hechos 10 para que usted vea. (10:34). Miren cómo dice. Tú lo tienes ahí, Mel. Léelo ahí. Yo lo estaba leyendo antes de usted mencionarlo, precisamente porque lo estaba relacionando. Porque fue cuando ocurrió ese caso con Jesús, entonces se estaba abriendo esa puerta hacia los gentiles. Y luego, antes de el apóstol Pablo ser apóstol a los gentiles, Dios preparó el camino para que los judíos entendieran que ellos eran pueblo de Dios también, que él tenía un pueblo allí. Y por eso fue que él empezó a tratar el tema con Pedro precisamente. Y por eso es que del 14 en adelante, después que él ve la visión, entonces Pedro dijo, Señor, porque ninguna cosa común como inmunda he comido jamás. Volvió la voz de la segunda vez y le dijo, Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo. Ok, está bien. Lee el 34. Oigan lo que Pedro dice ahora. Fíjense que ha oculto totalmente de él. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios
no hace acepción de persona. ¿Qué es lo que Pedro entendía? ¿Que Dios era solamente el Dios de los judíos? Cuando él vio lo que sucedió en esa casa de un gentil, con Cornelio, dice Pedro, ahora comprendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oye, oye lo que Pedro expresó acerca de lo que era. No, todavía no entiende bien. Usted no entendió eso, lo que Pedro dijo, ¿no, verdad? Oiga lo que Pedro dijo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Todavía no he entendido bien. Porque para eso hay algo que hay que tener. Todo lo que le estoy diciendo es uno de los misterios que usted y yo no manejamos, es acerca de cómo nos llegó la salvación a nosotros, que no estábamos incluidos en lo que Dios dice cuando vino a Israel. Cuando Él vino a Israel. Aunque es un plan, hermano, que es un plan desde la eternidad, desde que Dios creó el mundo, todavía no se conocía cómo se iba a desarrollar ese plan. ¿Entendieron eso? No se conoce. Todavía en estos momentos los apóstoles no lo conocen. Ellos solamente pueden ver a corta vista lo que están viendo. Hay algo que me inquieta ahí. En la historia de la Sirofenicia, aunque yo tengo en mi mente y tengo algunos conocimientos, pero debiéramos darle en énfasis cuando el Señor le dice a la Sirofenicia que no debe dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dice que de la migaja que cae de la mesa del amo, aún comen los perrillos. Pero el Señor estaba enseñando algo ahí. Porque el propósito de que sean benditas toda la nación viene desde Génesis, desde la promesa a Abraham. Lo que pasa es que los judíos no supieron administrar lo que el Señor le entregó en sus manos. Y ellos tenían una idea. Y ellos no querían que Dios compartiera la salvación con las demás naciones. Pero muchos de esos gentiles, uno de los hombres y mujeres que más odiaban a los judíos, eran sus medio hermanos, que eran los samaritanos. Y mira lo que Cristo hizo en el capítulo 8 con la mujer que encontraron en el pleno acto de adulterio. Estaba profetizado en la Biblia de que los gentiles y los judíos, a través de la misericordia y la gracia de Dios, fueran salvos. Yo entiendo que el texto le está enseñando algo a los judíos cuando la mujer dijo lo que dijo. ¿Qué le estaba enseñando? Porque los judíos entendían que los únicos que podían tener fe en Dios eran ellos. Y la mujer, con la palabra que le contestó a nuestro Salvador, dejó claramente ver que la misericordia, la bondad puede estar en cualquier hombre sin importar su raza. Esto. Ok. Solamente decirte que cuando, al ser un misterio, no estaba revelado todavía. En ese tiempo no estaba revelado. No lo podían entender. Ni lo iban a entender. Estaba allí, pero no lo podían entender. O sea, un ejemplo, lo que tenemos que saber, hermano, porque en Apocalipsis nosotros vamos a ver cosas, y por eso quiero dar esto, que tal vez está todavía, ese es un misterio que nosotros no lo vamos a poder manejar.
por lo menos conocerlo en la revelación que Dios tiene ahí. Hay cosas ahí que nosotros no lo vamos a poder conocer completamente. Eso pasó, eso es lo que quiero enseñarles, que eso pasó con los judíos porque el misterio acerca de cómo los gentiles iban a formar parte de lo que es el pueblo de Dios, porque es que Dios vino, eligió un pueblo y ellos entienden, este es el pueblo de Dios. Los demás no pertenecen a este pueblo. ¿Cómo es posible que ahora viene un apóstol y nos va a decir que Dios ha abierto para que todos entren? Decía. Que es así, aunque había vestigio en lo que era la historia del pueblo judío sobre los planes de Dios, ese misterio todavía estaba oculto para ellos. Por ejemplo, Jonás, por ejemplo. Por eso era que Jonás quería realmente que Nínive fuera destruida. Nínive no merecía la misericordia de Dios, eran nada más los judíos. Y asimismo también este mismo Pedro, que habla respecto a los gentiles, ese mismo después es uno que entra en lo que es un estado de simulación cuando venían los otros judíos. Y porque él vivía en la casa de Simón el curtidor. Este mismo Pedro que dijo que Dios no hace excepción de personas, cuando venían los de allá de Jerusalén, ese mismo entonces se desapartaba de ellos. ¿Por qué? Porque estaba tan arraigado eso en ellos, ese misterio. Y por eso Dios entonces tuvo que escoger a un israelita también, con mucho entendimiento, y darle a conocer esos misterios. Y también por causa de esa revelación, Dios le puso a él el aguijón. Acerca de que, aunque el hermano Junior mantiene esa posición, creyendo en lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 3, 4 y 5, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Sigue para que tú veas. Dice ministerio. No, sigue leyendo, sigue. Ok, que los gentiles, hacia ahí iba, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria al Señor. ¿Entendió ahí? Misterio que estaba oculto y que dice, oye, ese misterio estaba oculto de cómo era que iban a ser partícipe los gentiles en la gracia de Dios de la salvación. Un ejemplo, hermanos. Vamos a ver qué Pedro entendía que habían que hacer las personas para ser salvos. Un ejemplo, leamos en Hechos el capítulo 2, versículo 38. Miren, vamos a ver. No le quiero enredar. Lo que quiero es que usted alabe a Dios, porque hasta el momento de Pedro, nosotros no figurábamos en ningún tipo de la mente de los judíos de pertenecer a Dios. Miren lo que dice en el 2:38. Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Y qué iban a recibir? Entonces, ¿así fue que usted recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo usted recibió el don del Espíritu Santo? Oiga lo que Pedro le está diciendo.
arrepentíos y bautícese para. Y las personas que no se bautizaron entonces. Miren, hermano, eso ha sido todavía una batalla. Hay iglesias que tienen el bautismo como parte de lo que es la salvación. Y entienden que una persona, si no se bautizó, esa persona tiene problemas para ir al cielo. Los bautistas, hermano, los bautistas, será otra historia que tendremos que ya estudiarlo si estudiamos las diferentes denominaciones. Pero los bautistas, uno de los fundamentos de ellos precisamente, ¿usted sabe qué es? El bautismo. Al igual que los adventistas, la venida de Cristo. Por eso se llama adventista, advenimiento. O sea, ellos entienden la venida de Cristo. Eso es lo que ellos... Y así sucesivamente, pero los bautistas, yo conozco, en estos días me estaba diciendo una persona, que para bautizar a una persona en la iglesia que ella está asistiendo, en primer lugar, tienen que tomar un cursillo, tiene que tener una vida, unos requisitos, y es precisamente por esto, por lo que Pedro enseñó. Recuérdense que Pedro está haciendo el apóstol enviado ¿a quiénes? A los judíos. Pedro está siendo enviado a los judíos. Y cuando ellos entienden lo que hicieron a Cristo, ¿qué Pedro entonces le dice a ellos? Ese es el sermón que Pedro le estaba dando. Todo lo que Pedro le habló, hermano, usted puede verlo desde el versículo, usted lo lee tranquilamente, pero usted lee del 32, a este Jesús resucitó Dios y todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David, y sepan si altísimamente casa Israel, a este Jesús a quien vosotros, 36 estoy en el 2.36, de hecho, Hechos 2.36. Sepa pues si altísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A los electos se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Al carcelero. Entonces hay dos evangelios ahí. Hay dos evangelios. Porque Pablo le está diciendo, el carcelero, allí usted lo ha leído, ¿no? ¿Verdad? ¿O tengo que leerlo? En Hechos 16. Dice el carcelero, cuando se abrieron las celdas de la cárcel y ellos estaban ahí, no te mates, aquí estamos todos. Y le hace esa misma pregunta ahora a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué Pablo no le dice arrepentíos y bautícete para recibir el Espíritu Santo? Oigan lo que Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué diferencia ustedes ven entre esas dos formas, entre esas dos, en lo que es el mensaje para ser salvo? ¿Qué es lo que ustedes ven en esos dos mensajes? A uno le dice: arrepentíos y bautícense. Arrepentíos y bautícense. A otro le dice:
¿Qué yo debo hacer? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú tu casa. Creyeron y entonces fueron bautizados. ¿Qué ustedes ven en esos dos? O sea, En lo que es, lo que Pablo dice, lo que presenta directamente es la fe en ese sentido. Ahora, con lo que es el acto de Pedro, si nosotros hemos leído bien la historia, aún Juan el Bautista, eso era lo que estaba haciendo, bautizando. Y Juan incluso le dijo a los judíos, ¿y qué le enseñó a ustedes a huir? Le llamó víbora y de todo a los judíos. Entonces, si nosotros notamos, como ellos tenían la revelación de Dios, en ese sentido, conocían a Dios, supuestamente de mente, a Jehová, los judaizantes, lo que tenían que hacer entonces era arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse en ese sentido. Por eso era que cuando él comenzó ese ministerio de bautizar, muchos de los judíos fueron a bautizarse. Entonces para ellos era importante eso, del bautismo en ese sentido, porque había una transición. ok. Recuerden esto. Recuerden esto. Estamos viendo ahora, aquí, estamos viendo que dice Pedro, ¿qué haremos? Exaltan ellos. ¿Qué vamos a hacer? Compungido de corazón. Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense para que reciban el Espíritu Santo. Dice otro entonces, el carcelero, ¿qué debo hacer? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre esos mensajes. Eso es digno de investigar. Precisamente ahí está el misterio escondido. Pero sería que el contexto histórico que estaban viviendo los judíos por la persecución, ¿Por la persecución? por la fe pública que tenían que dar, que ellos tenían que identificarse o sí o no. Una evidencia de que renuncian a la vida. Ok. Era parte. Pero hermanos, ok, toma. También no tendría que ver en el caso de Pedro. Sí, sabemos que Pedro va dirigido a los judíos. El apóstol Pablo a los gentiles. Entonces, de una manera u otra, en la predicación del apóstol Pablo no se quedaba de lo que tenía que ver con las tradiciones y la costumbre. De manera que hasta cierto punto el bautismo, como todavía en los tiempos de hoy, podemos ver que de una manera u otra, como tú acabas de decir, hay una iglesia que son fundamentales con el tema del bautismo. Podría ser que también, hablando de algunos requisitos que ellos entendían que aún ya siendo creyente, como quiera, había que practicarlo para evidenciar que realmente éramos creyentes. En el caso de Pablo, solamente creer por fe, porque ya Pablo fue enviado a los gentiles y no tiene estas, él fue criado, nacido en todo ese tipo de cosas, pero realmente él es enviado a los gentiles. Ok, entendí. Hermano, lo que está pasando es esto, para que ustedes entiendan. Y preste mucha atención a esto. Los judíos rechazan a Cristo como el Mesías. Cuando Jesucristo viene, que aún había hablado Isaías y todo acerca de, ellos dicen, ese no es el que nosotros queremos, no el que esperamos, el que nosotros queremos. Nosotros queremos una persona con cierta poder militar que nos libre de estos romanos. Nosotros no queremos un hombre que nazca en un pesebre y que ande en unos burritos, No, es que no es eso que nosotros queremos. Ellos viendo a esos romanos, cuando salían esos soldados romanos, esos jefes, en unos caballos altos, blancos ahí, y ellos ven a Jesús a pie caminando, de que todo sudado, de que ese es tu Mesías. Pues usted sabe qué, dijeron, es que no, ese no es nuestro Mesías. De tal manera, hermano, usted sabe qué, que en la crucifixión, usted sabe lo que dijeron, mejor
nosotros preferimos a Barrabás que a ese. ¿A quién le entregó? ¿A Barrabás o llamado el Cristo? ¿Usted sabe lo que ellos dijeron? Suelta a Barrabás y maten a Jesucristo. Está bien. Pero todavía Pilato le dice a ellos, miren, yo no he hallado nada, ¿qué yo voy a hacer con este llamado el Cristo? ¿Ustedes saben lo que ellos dijeron? Crucifícalo. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí estaba salvando lo que ellos estaban diciendo, a Giovanni y a cada uno de ustedes. Porque Jesús fue enviado directamente hacia ellos y ellos lo rechazaron. Así es que ese rechazo fue lo que trajo, ¿usted sabe qué? La salvación a los gentiles. Ay, hermanos, eso, ¿quién puede entender la grandeza del Señor? Todo es, hermano, y yo no quiero terminar sin decirle esto en esta noche para que usted sepa. Todo es para que ni judíos ni gentiles se gloríen. Ellos lo rechazaron y nosotros a Chepita somos salvos. Así es que ninguno tiene mérito alguno delante de Dios. Así que Pedro lo que está diciéndole, hermano, a los judíos allí, ¿usted sabe qué es? Reconozcan que ese hombre que ustedes mataron era el Mesías. Ese era el Mesías. Dios le levantó, Dios lo resucitó. No ha habido nadie que haya muerto y resucitado del mismo. Eso fue Dios que lo levantó. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Pero ahora Dios le está dando la oportunidad. ¿Ustedes saben de qué? De arrepentirse de lo que hicieron. ¿Ven que es diferente a eso? Ya con los gentiles, que lo único que hay que decir es que ese Cristo que murió y resucitó es el que salva. Los gentiles no tienen problema en eso. Por eso, inmediatamente Pablo no comenzó una historia, hermano, de que a comenzar de Isaías. No. Ya ese hombre que estaba allí, ese carcelero, ya lo que tiene que conocer es, ¿usted sabe qué? Que lo único que va a salvar es la fe puesta ¿en quién? En el que murió y resucitó. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que le quiero decir? De tal manera que eso estaba tan oculto que ahora el apóstol Pablo, cuando lo está predicando, lo está dando a conocer como que ya es un hecho que lo conoce todo el mundo, lo de Cristo en la cruz del Calvario y resucitado. ¿De dónde yo saco eso? Vamos a leer este último versículo allí en 1 Corintios capítulo 15. Dice el 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Y qué es lo que yo le he predicado? Yo le he predicado porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo Jesús murió por vuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó conforme a la Escritura.
Ese es el evangelio. Marino. Yo creo que hay un problema en el tiempo con los judíos, porque ya eso también estaba profetizado con los profetas, que Dios iba a tener un pueblo nuevo, que iba a escoger. También el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que cree, mayormente en el 5:24 de Juan, dice, de cierto yo digo, que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Ahí no hay excepción de personas, todo aquel que cree. Entonces, el problema del judío, al tener esa idea ya, que ya la habían planificado de aquel tiempo, que eso era de ellos, que no era para más nadie, le llamaban perro a los demás. Entonces han hecho que el evangelio no se tendiera hacia el gentil. Pensaban ellos, por eso ellos tenían su manera de hacer la cosa. Misterio que se dio a conocer según Efesios, que lo puso al relevo y fue Pablo que mayormente recibió, como él le decía, conforme a mi evangelio, no refiriéndose al otro evangelio como predicaba Pedro y ese grupo de allá. Entonces yo creo que ahí que está el asunto, como que se ven dos evangelios, pero en verdad es uno solo, que uno lo que hizo fue que se trató de olvidar, se trató de no practicarlo, en el caso de los judíos, y Pablo sí le dio al evangelio con toda su plenitud. Ok. Aunque es un solo evangelio, porque Pablo lo dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos tergiversan. Pero el evangelio, Pablo lo está aquí en 1 Corintios estableciendo. Yo recibí, recuerden que en Gálatas él dijo, miren, lo que yo recibí, yo no lo recibí de hombre, yo lo recibí de una revelación directa de Dios. Y yo le voy a dar lo que yo recibí. ¿Qué yo recibí? La revelación de Dios, que la salvación es esto. La salvación es esto. La buena noticia es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así es que si ustedes creen eso, son salvos. Si no, creyeron en vano. Si una persona no cree eso, no puede ser salvo. Puede decir que arrepentirse de esto, de aquello, de cosas. El que no cree esto, no puede ser salvo. Lo que hay que creer es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en estas buenas nuevas del Evangelio es que Cristo Jesús tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Murió por nuestros pecados. Hermano, el que no cree eso, oye, el que dijo, no, a mí lo que me gustó fue ver la historia de Cristo, eso me gustó y por eso yo estoy aquí. No es eso. Es creer que Cristo Jesús tomó su lugar y el mío. Murió por mis pecados. O sea, no es que Cristo murió para dar un buen ejemplo, para dar una buena, para dejar un ejemplo, como muchos dicen. No. Es que Cristo murió por tus pecados y mis pecados. Él fue sepultado, pero usted sabe qué, resucitó. Si no resucita, hermano, ¿usted sabe qué pasa? Todos nuestros pecados también estarían delante de nosotros todavía. Pero la resurrección de Cristo entonces enseñó, ¿usted sabe qué? Que tenía poder sobre la muerte, sobre el infierno y sobre todas las cosas. Jesucristo tenía poder. Pongámonos de pie. En esta noche entendamos esto. Ese misterio
fue revelado al apóstol Pablo, para que ahora el apóstol Pablo pudiera a los gentiles llevarle ese evangelio de las buenas nuevas de que usted y yo ahora, como leímos allí en Efesios, somos parte del pueblo de Dios. Nosotros vamos a ver la semana que viene, si Dios permite, algunos otros textos más y vamos a entrar en otro misterio que habla. Tal vez si un judío, gracias a Dios que usted no se encuentra con judíos ni nada de eso, porque usted, si no le puede explicar a un judío todo esto, usted, el judío, no lo va a escuchar. No lo va a escuchar, ni le va a poner atención. Porque es que yo todavía no creo en el Mesías. ¿Y cómo usted le puede llevar a ellos de que tiene que ser, es que yo no creo en ese Jesús, de que vino? Yo estoy esperando a alguien, al Mesías que ha de venir. Gracias a Dios que aquí no hay muchos judíos para que les predique. Porque tenemos que conocer bien esto para que nosotros podamos entender bien claro que el rechazo de los judíos fue la salvación a los gentiles. Así es que ninguno tenemos mérito, uno que rechazó y otro que entró de chepa. Así es que esto nos ayuda, hermano, a que todos los días estar, ¿usted sabe cómo? Humillado como la mujer. ¿Usted sabe qué dijo? Señor, pues, hasta los perrillos se alimentan de lo que cae de la mesa. Yo no quiero comer en la mesa. Yo lo que quiero es que tú me des, ¿tú sabes qué? Una migajita. Dame una migaja. Con eso, que tú me des esa migaja, yo estoy conforme. Porque yo sé que yo no soy merecedora. Yo no pertenezco a esa casta, yo no pertenezco a eso. Solamente dame una migajita. Señor, eso fue tremendo, esa palabra. Oremos a Dios y démosle gloria por su misericordia con nosotros. Padre, gracias. Gracias, oh Señor, por tu misericordia con nosotros. Oh Padre bendito, como el apóstol Pablo decía acerca de los méritos humanos que él tenía, y llegó a ver que todo eso era basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por Jesucristo, por morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar. Pero gracias porque resucitó. Y porque vive, Señor, también nosotros viviremos. Porque Él vive. Los que han muerto en Cristo no están perdidos, están vivos. Y te alabamos, oh Dios amado, porque eso lo compraste allí en la cruz del Calvario con un gran precio por cada uno de nosotros. Dios, gracias por todo. Permítenos vivir cada día, Señor, vidas que glorifiquen tu nombre. Agradecido a ti, predicándole a otros, porque bien ha dicho el Señor, hay otros que pertenecen a este redil, los cuales debemos buscar. Y oirán la voz y tendrán un rebaño y un pastor. Padre, gracias por este ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a usarlo bien para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga ricamente.